Prosigamos con el cálculo del ángulo θ según el cuadrante donde tengamos la fuerza resultante. Veamos ahora qué ocurre cuando la componente de la fuerza en X me da un valor negativo y la componente de la fuerza Y me da negativo. Nosotros sabemos que en el eje cartesiano X negativo está en esta dirección y Y negativo está en esta dirección. ¿Qué quiere decir? Que entonces dentro de este cuadrante es donde yo voy a tener la fuerza resultante cuando tengamos la coordenada en X y la coordenada en Y negativa. Como sabemos, nuestro eje cartesiano está comprendido por cuadrantes de 90 grados. Por lo tanto, si es el tercer cuadrante, yo voy a tener que el ángulo θ va a tener un valor entre 180 grados y 270 grados. Recuerden que aquí tenemos 0, aquí 90, aquí 180 y aquí 270. Entonces, si la fuerza resultante está ubicada acá, el ángulo va a oscilar entre 180 y 270, porque recuerden que θ es el ángulo que va a estar comprendido entre el eje X positivo y en sentido antihorario llegamos hasta donde está la fuerza resultante. Por lo tanto, θ va a tener este valor, ¿ok? Entonces, ¿cómo obtengo yo el valor de θ? Veamos, recuerden lo que les había dicho. Alfa va a ser el ángulo que yo voy a tener entre el eje X y la fuerza resultante. Como pueden ver, alfa es este valor que tengo acá, pero resulta que no es igual a θ, porque θ para este caso va a ser el ángulo que tengo desde el eje X positivo hasta donde está la fuerza resultante. Entonces yo debo de calcular todo este ángulo. Pero analicemos. Si yo mido desde eje X positivo hasta este punto, yo tengo 180 grados. Me va a estar faltando esta diferencia, pero esta diferencia es alfa. Entonces, si yo a 180 le sumo alfa, obtengo el valor de θ, es decir, la dirección de la fuerza resultante cuando ésta está en el tercer cuadrante. Repitamos. Cuando tenga yo la componente de las fuerzas en X y la componente de las fuerzas en Y negativas ambas, es porque la fuerza resultante está en el tercer cuadrante. Cuando yo estoy en el tercer cuadrante, cuando me encuentro en el tercer cuadrante, yo sé que estos grados que tengo aquí van a oscilar entre 180 y 270 grados. Por lo tanto, yo establezco que cuando yo calcule θ, ese θ tiene que tener un valor que va a oscilar entre 180 grados y 270 grados. ¿Cómo calculamos entonces el valor exacto de θ? Entonces definimos la fórmula que cuando yo tengo la fuerza resultante que me cae en el tercer cuadrante, yo defino que θ lo calculo con la fórmula de 180 grados más alfa, donde alfa lo calculamos con la fórmula trigonométrica que hemos venido trabajando como tangente a la menos 1 de la componente de la fuerza Y entre la componente de la fuerza X. Entonces, si yo a 180 le sumo este ángulo, yo voy a obtener la dirección de la fuerza resultante cuando estoy en el tercer cuadrante. En el caso del cuarto cuadrante, veamos qué ocurre. Cuando yo calcule por la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, yo obtenga que Fx me dio positiva y Fy me dio negativa, quiere decir que estoy entonces en el cuarto cuadrante. ¿Por qué en el cuarto cuadrante? Porque en el cuarto cuadrante es donde yo tengo el eje X positivo, que me indica acá que mi fuerza X es positiva, y tengo a el eje Y negativo, porque me están diciendo que Fy me dio negativa. Entonces, para yo tener
una fx positiva y una fy negativa, es porque a juro tengo que estar dentro de este cuadrante, ¿ok? Entonces tendría yo aquí una fuerza resultante. Esta fuerza resultante me va a formar un ángulo alfa respecto al eje X. Y este ángulo alfa lo vamos a calcular como hemos venido trabajando con la función trigonométrica de tangente a la menos 1, que me va a correlacionar a fy entre fx. Recuerden que esto es por trigonometría. Pero resulta que yo no quiero alfa, yo necesito a tita, porque yo para definir en coordenadas polares el ángulo de dirección, o mejor dicho, la dirección que va a tener mi fuerza resultante, yo debo de calcular el ángulo que voy a tener desde el eje X positivo en dirección antihorario hasta el vector de mi fuerza resultante. Yo no voy a medir a tita en esta dirección, ¿ok? Mosca. Aquí tita es, recuerden siempre, desde el eje X positivo me voy a ir en sentido antihorario hasta donde está el vector de la fuerza resultante. Como nosotros sabemos, si yo doy un giro completo entre el eje cartesiano, yo tengo 360 grados, porque yo voy a llegar al mismo punto de partida, ¿verdad? Entonces, yo sé que de aquí a acá yo tengo 360. Es decir, si yo a 360 grados le resto el ángulo alfa, yo obtengo el valor de tita. Entonces, cuando yo esté dentro del cuarto cuadrante, es decir, que tuve una componente de la fuerza en X positiva y una componente de la fuerza en Y negativa, yo puedo calcular la dirección de mi fuerza resultante con la fórmula de 360 grados menos alfa, donde alfa, como ya les dije, lo calculamos por la función tangente a la menos 1 de fy entre fx, porque recuerden que esto yo lo saco de acá. Yo tengo aquí la fuerza resultante, yo sé que aquí tengo la componente en Y, aquí la componente en X, porque esta que está aquí, si yo la proyecto para cerrar mi triángulo, me quedaría en esta posición. Y yo sé que el ángulo alfa es el que voy a tener entre el eje X y el eje Y. Y por el tema de ángulos como tal, yo sé que estos ángulos son ángulos alternos internos. Y como son ángulos alternos internos, van a tener el mismo valor. Esto viene del tema de ángulos que yo les pedí a ustedes que repasen, ¿okay? Que tienen la información dentro del adjunto que los coloqué o el archivo que está dentro de la plataforma, que es el repaso de ángulos que ofrece el libro de texto sugerido. Entonces, ya tenemos definido cómo calcular la dirección de la fuerza resultante, es decir, tita, cuando estamos con una fuerza resultante en el cuarto cuadrante. Procedamos a hacer un repaso general de la parte de trigonometría. Nosotros sabemos que cuando tenemos un triángulo rectángulo, yo voy a tener una hipotenusa y unos catetos, y a la vez unos ángulos internos, ¿ok? Voy a tener dos ángulos agudos y un ángulo rectángulo, es decir, este ángulo es de 90 grados y estos ángulos son menores a 90 grados. Nosotros habíamos definido como la función seno, aquella que me va a relacionar el cateto opuesto al ángulo que trabajo. En este caso estamos trabajando con alfa, que es este que tengo yo acá. Entonces, ¿quién es el cateto opuesto a alfa? Es el cateto A. ¿Y quién es el cateto en la hipotenusa? En este caso es C. ¿Ok? Entonces me queda que el seno de alfa viene siendo al cateto opuesto al ángulo que trabajo sobre la hipotenusa. La función coseno viene dada por el cateto adyacente al ángulo que trabajo. En este caso, ¿quién es el cateto adyacente? Este que está aquí, que lo estoy llamando B, sobre la hipotenusa. Recuerden que seno y coseno correlacionan cateto adyacente o cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero como pueden ver acá, yo dije que el cateto A es FY y el cateto B es FX. Entonces, si yo sustituyo por estas
valores, me queda Fy entre F. ¿Por qué? Porque F yo la voy a considerar como si fuese la fuerza resultante. Veámoslo aquí. Aquí ustedes pueden ver, esta fuerza resultante viene siendo la hipotenusa en mi triángulo, que es el que estoy considerando yo acá. ¿Y quién es Fx? Fx vendría siendo el cateto B. ¿Y quién es Fy? Viene siendo mi cateto A. Entonces, si yo hago esta sustitución, me quedaría que el seno de alfa va a ser igual a Fy entre F, donde esta es la fuerza neta que está siendo aplicada. Entonces, de aquí, si yo despejo Fy, me quedaría que yo puedo calcular Fy cuando tengo un caso similar a este, que viene siendo esta misma representación, me quedaría como Fy igual a F por el seno de alfa. Igual, si estoy trabajando con la función coseno, que me correlaciona el cateto adyacente entre la hipotenusa, el cateto adyacente yo dije que era Fx, porque efectivamente Fx, que es este que está aquí, es el adyacente al ángulo que estoy trabajando. Y si proyecto Fx sobre esta parte para cerrar el triángulo, yo sé por ángulos alternos internos que este ángulo es este mismo y Fx es cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? En este caso, mi vector fuerza, ¿ok? Que es esta que está acá. Entonces me queda, dado el caso que estoy trabajando, Fx sobre el valor de la fuerza neta. Si despejo Fx, me queda que esta va a ser igual a F por coseno de alfa. Eso es cuando estoy trabajando en relación a este ángulo. ¿Por qué enfatizo en este ángulo? Porque si yo trabajo estas mismas funciones trigonométricas, pero en función de beta, veamos aquí, vean que entonces ahora Fx queda en función de la función trigonométrica seno y Fy queda en función de la función trigonométrica coseno de beta, ¿ok? Porque recuerden que la función seno es cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto a beta es Fx y el cateto adyacente es Fy. Por lo tanto, dependiendo del ángulo que yo estoy trabajando, yo voy a tener que la componente en X y la componente Y pueden depender de seno o de coseno según lo que estemos trabajando. Por eso se los quise ejemplificar acá, porque muchos quizás se van a caletrear que Fy va a ser siempre la fuerza por el seno de alfa y que X es la fuerza por el coseno de alfa, pero no siempre se cumple esta regla, porque depende cómo esté el vector orientado, ¿ok? Entonces, mosca con los ángulos para poder determinar. Entonces, yo siempre les sugiero, analicen bien el ejercicio y vean realmente Fx de quién depende, si del seno o del coseno. Y eso lo vamos a ver en la representación dentro de nuestro sistema cartesiano. Entonces aquí les puse, usaremos alfa o beta dependiendo de los datos del enunciado. Según se nos presente a nosotros el ejercicio, nosotros vamos a tener estas fórmulas y dependiendo de la fórmula veremos si al despejar me queda en función de seno o en función de coseno, ya sea fx o fy. Una vez aclarado ese punto, tenemos lo siguiente. Cuando la fuerza que yo estoy trabajando es la fuerza resultante, vamos a usar la función tangente para calcular el ángulo alfa. ¿Ok? Eso era cuando estábamos trabajando aquí lo del ángulo alfa. ¿Ok? Eso es simplemente una pequeña acotación. Entonces nosotros tenemos que para la función trigonométrica de tangente de alfa, nosotros vamos a tener que es la relación entre el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Recuerden que alfa viene siendo este. Entonces sería cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Y quiénes son? En este caso, Fy entre Fx. Esto siempre se va a cumplir, siempre, ¿ok? Se va a cumplir cuando trabajemos con la fuerza resultante.